Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando sobre las penas. Primero necesitamos definir qué es la pena. La pena es una privación de bienes jurídicos establecida por la ley e impartida por el órgano jurisdiccional competente cuando una persona comete un delito. Las penas no pueden trascender a personas que no sean culpables de un delito, obviamente. Además, las penas, según el principio de igualdad ante la ley penal, estas no pueden ser diferentes por la condición social de las personas. También se considera a la pena como la consecuencia primaria de la comisión de un delito. El fin de la pena es evitar que se realicen conductas que están prohibidas por la ley. Estas son algunas definiciones de pena que tienen algunos autores. Bernaldo de Quirós menciona que la pena es la reacción social jurídicamente organizada contra el delito. Eugenio Cuello Calón dice que es el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. Franz von Liszt considera la pena como el mal que el juez inflige al delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor. Entonces nosotros podemos definir la pena como el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para mantener el orden jurídico. Ahora veremos cómo se clasifican las penas. En el artículo 29 del Código Penal del Estado de Chihuahua se encuentra el catálogo de las penas. Fracción 1. Prisión que puede ser temporal o vitalicia. De acuerdo con el artículo 32, la prisión consiste en la privación de la libertad personal, que como ya mencionamos puede ser temporal o vitalicia, según lo dispuesto en este código. En el primer caso, su duración no será menor de 6 meses ni mayor de 70 años. En el segundo caso se denominará cadena perpetua o prisión vitalicia, y consiste en la privación de la libertad personal por todo el tiempo de vida del responsable del delito. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Estado, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente o en los convenios celebrados. En el artículo 33 menciona que la relegación consiste en el cumplimiento de la prisión en colonias penales. En ningún caso deberá ser mayor a la impuesta de la sentencia. Fracción 3. Confinamiento. El artículo 34 dice que el confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de éste. Su duración mínima será de 6 meses y nunca podrá ser mayor al término de la pena de prisión impuesta a la que correspondía imponer. La autoridad judicial designará el lugar que podrá ser dentro o fuera del territorio del Estado, pero siempre en el territorio nacional, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y necesidades del sentenciado. Fracción 4. Prohibición de residir o acudir a un lugar determinado. El artículo 35 nos menciona que la autoridad judicial impondrá las medidas siguientes. Prohibir al sentenciado que vaya a un lugar determinado o que resida en él, conciliando la exigencia de tranquilidad pública y la seguridad de la víctima u ofendido. Estas penas no podrán ser menores a 6 meses ni mayores al término de la pena de prisión impuesta o a la que correspondería imponer. Fracción 5. Tratamiento en libertad. En el artículo 36 nos menciona que consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole autorizadas por la ley, orientadas a la reinserción social del sentenciado y bajo la supervisión de la autoridad ejecutora. Podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, sin que su duración pueda exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. Fracción 6. Tratamiento en semilibertad. En el artículo 37 nos menciona que comprende la alternativa de periodos de privación de la libertad y tratamiento en libertad con fines laborales, educativos o de salud, que establezcan los estudios sobre personalidad que emita la Fiscalía que conduzca a la reinserción social y podrá consistir en externación durante la semana de trabajo con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana con reclusión durante el resto de esta, salida diurna con reclusión nocturna o salida nocturna con reclusión diurna. Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la prisión, y se cumplirá bajo el cuidado de la autoridad ejecutora. Fracción 7. Sanciones pecuniarias. En el artículo 40 nos menciona que la sanción pecuniaria comprende la multa, la reparación del daño y la sanción económica. El artículo 41 nos define la multa, la cual consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado fijada por días de multa. Los mínimos y máximos atenderán a cada delito en particular, los que no podrán ser menores a un día ni exceder de 5,000, salvo los señalados por este código.
El día de multa equivale al salario cuota diaria del imputado en el momento de cometer el delito. El artículo 42 nos habla del Fondo de Auxilio para víctimas u ofendidos del delito. El importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará preferentemente a la reparación del daño ocasionado por el delito, pero si éste ya se ha cubierto o garantizado, su importe se entregará al Fondo de Auxilio para víctimas u ofendidos del delito. En el artículo 43 nos habla sobre la reparación del daño, la cual debe ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y comprenderá cuando menos, fracción 1, el restablecimiento de las cosas en el estado que se encontraban antes de cometerse el delito. Fracción 2, la restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Fracción 3, la reparación del daño físico, psicológico, material y moral. Fracción 4, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados y, fracción 5, el pago de salarios o percepciones correspondientes cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Fracción 8, suspensión de derechos e inhabilitación para obtener o ejercer un cargo. En el artículo 54 nos menciona que la suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos. La destitución consiste en la privación definitiva del empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público. La inhabilitación implica la incapacidad temporal para obtener y ejercer cargos, comisiones o empleos públicos. De acuerdo a lo que dice esta fracción, quiere decir que en esta pena se imposibilitará el que una persona que haya sido sentenciada pueda volver a ejercer en el cargo que estuviera relacionado con el delito. Un ejemplo de esto podría ser un profesor que abuse sexualmente de uno de sus alumnos, por lo que se le destituiría del cargo de maestro. Fracción 9. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito. El artículo 53 nos dice que el decomiso consiste en la aplicación a favor del Estado de los instrumentos, objetos o productos del delito en los términos de la ley. Los de uso ilícito serán decomisados en todos los casos. Los de uso lícito se decomisarán solo cuando el sujeto haya sido condenado por delito doloso. Si pertenecen a un tercero, solo se decomisarán cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba de su parte para poder impedirlo. Fracción 10. Inhabilitación, destitución o suspensión de cargos o empleos públicos. Esta fracción es muy similar a la fracción 8. Fracción 11. Trabajo en favor de la comunidad. El artículo 38 nos menciona que consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas, de asistencia o de servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule y se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa. Fracción 12. Trabajo obligatorio para la reparación del daño. En el artículo 39 nos habla que tiene por objeto la reparación del daño de la víctima u ofendido. Tendrá lugar como sanción sustitutiva a la privativa de libertad cuando el sentenciado acredite que con su empleo podrá cubrir el importe decretado por la autoridad judicial en la forma y términos establecidos por la ley. Fracción 13. Suspensión de derechos para conducir vehículos de motor. En este caso, como dice evidentemente la descripción de la fracción, se le suspenderá el derecho de conducir vehículos de motor a las personas que ocasionen delitos relacionados con la conducción de estos vehículos. Y por último, fracción 14. Suspensión o pérdida de la patria potestad o tutela. A las personas que realicen algún delito contra las personas que ejerzan patria potestad o tutela, se les suspenderá los derechos que ésta conlleva. Ahora hablaremos sobre las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son impuestas para personas que son inimputables o que tienen una capacidad disminuida que no los hace comprender el hecho delictivo. De acuerdo con el artículo 30 del Código Penal del Estado de Chihuahua, viene catalogadas las medidas de seguridad que deberán imponerse. Fracción 1. Vigilancia de la autoridad. De acuerdo con el artículo 58, esta consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado ejercidas por personal especializado dependiente de la autoridad competente con la finalidad exclusiva
de coadyuvar la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad. Su duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta. Fracción 2. Tratamiento de inimputables o inimputables disminuidos. En relación con el artículo 59 menciona que la autoridad judicial dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o libertad, previo al procedimiento penal respectivo. En el primer caso, el inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento durante el tiempo que se estime necesario para su cuidado y control. La autoridad competente podrá entregar al inimputable a sus familiares o a las personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él, siempre y cuando reparen el daño. En el caso de los imputables disminuidos, si la capacidad del autor solo se encuentra considerablemente disminuida por desarrollo intelectual retardado o por trastorno mental, se le impondrá de 1/4 parte de la mínima hasta la mitad de la máxima de las penas aplicables para el delito cometido, tomando en cuenta el grado de afectación. Fracción 3. Tratamiento de deshabilitación o desintoxicación. Según el artículo 63, cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya comisión haya sido determinada por la adicción en el uso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, independientemente de la pena que le corresponda, se le aplicará el tratamiento de deshabitación o desintoxicación, el cual no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito cometido, ni ser inferior a 1 año. Fracción 4. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia en el seno familiar. En esta fracción nos habla que a las personas que hayan cometido violencia familiar se les dará también un tratamiento especializado para lograr que ésta pueda ser erradicada. Fracción 5. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. En los casos de que se cometa algún delito político por razones de género, a estas personas se les impondrá un tratamiento integral especializado para poder erradicar esas conductas. Ahora hablaremos sobre la condena condicional. En la condena condicional se suspenden las penas corporales privativas de la libertad, a condición de que la persona que es sentenciada no vuelva a delinquir por un determinado tiempo. De lo contrario, se le hará cumplir con la sanción señalada. Su objetivo principal es el de incorporar a la sociedad al sentenciado, cumpliendo así con la sanción que se le impuso. La condena condicional solo será procedente cuando se cumpla totalmente con los requisitos que a continuación describiré. Fracción 1. La pena de prisión impuesta no exceda de 3 años, ni se trate de los delitos por los que resulte improcedente la concesión de libertad preparatoria. Fracción 2. El beneficiado no haya cometido delito doloso en los 6 años anteriores a los hechos por los cuales se le juzga. Fracción 3. El sentenciado haya observado buena conducta durante la tramitación del proceso. Ahora hablaremos sobre la sustitución de penas, que como su nombre dice, es cuando una pena se sustituye por otra. En los siguientes artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua describiremos esto a más detalle. En el artículo 81 se nos habla de la sustitución de la prisión, en el cual el juez de control podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes. Fracción 1. Por multa o trabajo en favor de la comunidad cuando no exceda de 3 años. Fracción 2. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de 5 años. El artículo 82 nos habla de la sustitución por la multa, la cual puede ser sustituida por trabajo en favor a la comunidad. Finalmente hablaremos sobre las causas de extinción penal, las cuales vienen señaladas en el artículo 92 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En el artículo 92 se nos habla de las causas de extinción de la pena, la cual consta de 12 fracciones. En este caso solo explicaré 8 de estas fracciones. Fracción 1. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad. El artículo 95 nos menciona que se extingue por cumplimiento de las mismas o de las penas por las que hubiesen sustituido o conmulado. Fracción 2. Muerte del imputado sentenciado. El artículo 96 nos dice que la muerte del imputado extingue la pretensión punitiva, la muerte del sentenciado, las penas o las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la reparación del daño. Fracción 3. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado. El artículo 97 nos habla que procederá la anulación de la sentencia cuando se pruebe que el sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó. El reconocimiento de inocencia produce la extinción de las penas
o medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos. Además, se extingue la obligación de reparar el daño. Fracción 4. Perdón que otorga el ofendido en los delitos de querella. El artículo 98 nos habla que el perdón del ofendido extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público. Fracción 5. Rehabilitación. El artículo 101 nos habla que la rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiera suspendido o inhabilitado en virtud de sentencia firme. Fracción 7. Conclusión del tratamiento de inimputables. El artículo 102 nos habla que la potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento inimputables se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento. Fracción 10. Supresión del tipo penal. En el artículo 121 nos habla que la extinción por supresión del tipo penal será cuando la ley suprima un tipo penal, ésta se extinguirá la potestad punitiva respectiva o la de ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas. Se pondrá en absoluta e inmediata libertad al imputado o al sentenciado, y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia. Un ejemplo de esto es cuando se quitó del Código Penal el delito de adulterio. Fracción 11. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos. El artículo 122 nos habla del dogma penal non bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Espero el video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por ver.